Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno amigos, pues lo prometido es deuda y vamos a hacer una payancueva dedicada a Conan el Bárbaro. Va a ser la primera entrega de Conan, porque yo creo que Conan, la primera de varias, porque yo creo que Conan bien merece el dedicarle unas cuantas entregas. Pero digamos que esta va a ser casi monográfica prácticamente, salvo un par de cosillas que querré comentar luego. Y va a estar dedicada sobre todo a los libros y a las películas de Conan. ¿Qué opino de las películas? ¿Qué me parecen las películas? Algunas pistillas, etc. Y para empezar, pues he querido mostrar esta ilustración de un libro que para mí es uno de los más divertidos que tengo por aquí por la payancueva de la colección de libros de Conan, que es, además, aborda una de las etapas más... Esta ilustración se centra en una de las etapas más divertidas de leer de las aventuras del bárbaro creado por Robert E. Howard, que es la etapa como corsario en la Costa Negra, la etapa que en los cómics pues estuvo bastante bien coprotagonizada por Belit, aunque en el momento en que se publicó pues parece que había voces de algunos aficionados al personaje que no estaban muy contentos con esto de que Belit estuviera acompañando a Conan y demás, y que les parecía, en fin, que no convencía mucho y demás. Cosa completamente absurda, ya lo veremos en la próxima entrega cuando hable de cómics de Conan. Para mí es una de las mejores etapas, las de la Costa Negra, la de las aventuras en la Costa Negra, de los cómics que publicó en su momento Marvel, con John Buscema como dibujante. Y además esa etapa tenía, en fin, he elegido también esta ilustración porque creo que esta ilustración define muy bien qué es, qué llama la atención de Conan, ¿no? Que es su capacidad para mezclar distintos géneros. Lo que hizo Howard con este personaje de alguna manera fue mostrar distintos géneros, hacer un híbrido de distintos géneros, pero sobre todo había un tema interesante y era la capacidad que tenía para crear todo un mundo, y que para mí estuvo muy bien servida en los cómics de la Marvel en su momento, ¿no? Los que fue publicando Marvel, sobre todo con los dibujos de Buscema y de Barry Smith. Primero de Barry Smith, después Buscema. Esta es una ilustración de un libro que, como digo, para mí es el más... Si la de la Costa Negra es la etapa más divertida para mí, más disfrutable de todos los muchos cómics que se publicaron de Conan en la etapa en Marvel, tengo que decir que el libro que sirve esta ilustración es el libro más divertido de los que se pueden consumir del personaje, de historias del personaje y demás, que es concretamente este. Este es el libro al que me refiero, con un prefacio de Todd McFarlane, con Roy Thomas llevando un poco el tema. Aquí lo editó Tim Mas, y es un libro que es la guía definitiva del mundo de la era Iboria, y por lo tanto del personaje al que nos estamos refiriendo en esta payancueva, ¿no? El libro está muy ilustrado. Ya digo que es una pequeña gozada visual, sobre todo para aficionados al personaje de Conan, y que tiene pues todo tipo de informaciones y demás sobre el bárbaro, su mundo. En fin, no solo son ilustraciones, sino que también tenemos pues numerosa información de texto, y es un libro de estos para tenerlos en la colección y demás. Este es uno de mis libros favoritos, sobre todo de la era Iboria para el personaje, con algo que es fundamental, que es el mapa de lo que es el mundo de Conan, con bueno, pues con todas las digamos las zonas del mundo iborio, y bueno, sobre todo ahí tenemos lo que es esencial, que es Cimmeria, y como de Cimmeria procede el bárbaro y va conociendo pues otras zonas
de la geografía del mapa, de Iboria que creó, del mundo iborio que creó Howard, que imaginó Howard, y que tiene la curiosidad de que parece que es inagotable. Es decir, porque después tenemos ahí Mu, que es toda una zona por explorar. Tenemos la interesante Lemuria, que se remonta, digamos, aún más en el tiempo, con sus secretos. Tenemos desiertos, tenemos, es decir, lo que era todo un mundo por el cual el personaje de Howard podía desplazarse y correr sus aventuras, vivir sus aventuras, que son absolutamente inagotables, como se ha demostrado. Variedad de paisajes, como decía antes. Crom, el personaje de Crom, ese dios que no escucha a sus seguidores. Mitra, otro dios muy citado en las historias de Conan. Y a partir de ahí, bueno, Ymir, el gigante. Es decir, aquí te hace un recorrido un poco de los personajes principales, y a partir de ahí pues entramos ya más en lo que es la peripecia de Conan, del propio personaje, y un poco su recorrido por las tierras del norte, los distintos personajes con los Aesires, los distintos antagonistas que va cruzándose en su camino. En fin, ya digo, un libro La hija del gigante de hielo, que es una de las historias clave del mundo de Conan tal como lo conocemos hoy en día. En fin, un juego de páginas bastante interesante, el ser de la cripta, que lo tenemos también concretamente está reflejado en la película Conan de John Milius, y como pues tenemos también otro personaje, los juegos de Conan el ladrón, el camino de los reyes, también distintas aproximaciones con dioses, la torre del elefante, otra buena historia esencial del personaje de Conan, que en su momento jugó una clave esencial dentro de los cómics del personaje. Ahí tenemos lo que era un poco la versión de Barry Smith del personaje de Conan, y cómo pues ha habido una evolución. También destacan los personajes femeninos que han acompañado al bárbaro en distintas ocasiones. Como ha habido una evolución. Totamón, el antagonista, uno de los grandes antagonistas de las aventuras de Conan en los cómics. Y a partir de ahí, pues eso, distintas ilustraciones de las aventuras del bárbaro, que van siguiendo un poco pues ese recorrido del cómic que decíamos, pero también prestando atención un poco al mundo de los no solo de los cómics, sino también de las novelas en algún momento y demás. Y ya digo, un libro muy disfrutable para aficionados al personaje. Un libro, la parte de Amra, por ejemplo, Amra ya en la Costa Negra, donde tenemos pues inevitablemente el personaje de Belit, que es a pesar de que ya digo que fue muy contestada por algunos aficionados cuando se publicaron estas aventuras, para mí es de los más divertidos, y el cine creo que se equivoca no sacando partido a esa etapa de Conan en la Costa Negra. Creo que el personaje de Belit y las aventuras que vive el personaje de Conan en esa etapa es bastante interesante, y que daría bastante juego en el cine. Bueno, esto por lo que respecta un poco a este libro que comentaba, que como veis pues es una auténtica gozada para los aficionados, y que seguramente los que estén viendo esto y sean aficionados al personaje de Conan, pues seguro que ya tienen más o menos fichado, incluso es posible que tengan ya en sus estanterías. Así que tampoco pretendo estar descubriendo nada nuevo. Este es un libro con el que simplemente quería empezar un poco este breve recorrido, este primer recorrido por tiempos por el personaje de Conan el Bárbaro. Pero, digamos, en lo que se refiere a libros, pues hay en esta payancueva un tanto caótica que estoy planteando hoy, pues en lo que se refiere a libros, para mí hay otros tres que son bastante interesantes.
Para tener una idea de lo que es el personaje de Robert Howard, sin duda el libro es este. La vida de Robert Howard, el creador de Conan, Dark Valley Destiny, que con textos de Sprague de Camp siguen un poco el recorrido de la vida de este escritor, y dentro de ese recorrido evidentemente pues prestan una atención especial al personaje del bárbaro. Pero no solo a ese personaje, sino a todo el recorrido de la obra de Howard, y un poco también a sus condicionantes vitales, a la era del pulp, de los pulps, y a su trabajo con fotos y demás. Ya digo, para mí el mejor libro sobre los personajes y el mundo de Conan, con ilustraciones muy curiosas. Por ejemplo, el tema de serpientes, espadas y superhombres, como en un momento determinado el propio Howard está anticipando esa idea de superhombre que después va a hacer furor, y por lo tanto no es nada extraño que el personaje de Conan en un momento determinado se incorporara con facilidad a la galaxia, por decirlo así, narrativa de las viñetas de Marvel, con su propia galería de aventuras y demás. Y después pues hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el bárbaro trascendente, dentro del libro, que es un poco el asunto, ¿no? Lo que escribía Robert Howard en El Fénix en la espada. Decía, qué sé yo de las maneras civilizadas, el oropel, la astucia y la mentira. Yo, que nací en una tierra desnuda y me crié bajo el cielo abierto, la lengua sutil, el engaño sofista, fracasan cuando las espadas cantan. Venid y morid, perros, fui hombre antes de ser rey. Bueno, esta frase del mundo de Conan, escrita por Robert Howard en El Fénix en la espada, que es una de sus creaciones más significativas dentro del mundo de Conan, y de alguna manera se plantea esa idea de Conan como una manera de alter ego del escritor, como el escritor encontraba en este personaje una vía de escape, una fuga. También se cita y se habla de Belit como el equivalente de Conan como reina de la Costa Negra, el equivalente femenino de Conan, y de alguna manera como es quizá el personaje, uno de los personajes más interesantes. Es curioso porque además tenemos aquí en la revista Weird Tales, se anuncia la hora del dragón, que es una de las aventuras de Howard, y se hace un recorrido pues de lo que era un poco la vida, ¿no? del personaje, y un poco en paralelo con pues las propias peripecias existenciales de esta es la máquina mítica, la máquina de escribir con la que Robert Howard dio vida a Conan y otros personajes. En fin, como veis, un recorrido que a mí me parece esencial por la vida de Robert Howard como creador, que además desvela muchas claves del personaje de Conan el Bárbaro. Para mí es el segundo libro, después de la gozada visual del primero que os he mostrado. Este es el segundo libro que me parece esencial dentro de Conan, y estoy seguro que todos los que ya seguís a Conan tendréis este otro volumen en vuestra biblioteca. Pero bueno, aún así yo lo destaco a título de pista, que sé que os gusta que demos pistas aquí en la Payancueva. Pues a título de pista este otro libro está bastante bien para digamos informarse o ponerse al día con el creador del personaje de Conan, con la vida de Robert Howard y sus escritos. Después tenemos pues las gozadas de siempre, que son las más, si queréis, las más friki, las más comiqueras. La guía de la era Iboria, de Juan Carlos García Arranz, Eugenio Sánchez Arrate, que bueno, esta pues es, como veis ya, estamos jugando, la foto ya es ilustrativa por sí misma, es de las películas, ya con Arnold Schwarzenegger haciéndose cargo del personaje. Y bueno, digamos un poco es otro tipo de guía, que en la primera que os he mostrado es un libro más de despliegue en color, con dibujos y tal, y esta pues sigue un poco esa pauta de pues para los coleccionistas del personaje, con más dibujos, con otro dibujo del mundo de Conan, de la era Iboria, un dibujo donde se pueden seguir pues otros recorridos, otros detalles del mundo de la era Iboria.
con personajes, etcétera, ¿no? Lo que viene siendo una guía, digamos, al uso de, igual que hay guías de series de televisión y demás, pues esta es simplemente una guía del mundo de Conan que pues seguramente pues hará gracia, ¿no? Hay además un apartado también para otras historias, en fin, los otros personajes del mundo de Robert Howard, los otros personajes de aventuras, y vuelvo a decir lo mismo, estoy seguro que los que ya sois habituales al personaje, pues seguramente este tipo de material lo tendréis, pero si alguien está empezando con este asunto de la, ¿cómo podríamos llamarlo? Conanofilia, no sé, suena un poco rarete, pero en cualquier caso si alguien está empezando con esto, pues es una buena idea. Eugenio Sánchez Zarrate se ocupa de hablar en este libro de Conan en el cine, un poco repasando los temas. A ver, en el personaje de Sandal Berman que vemos en la película de Milius hay mucho de Belit, muchas claves de Belit, pero no llegaron a completar el tema, ¿no? Es curioso los diseños, por ejemplo, para la película de Milius, cómo estaban diseñando lo que íbamos a ver después en pantalla, diseño de producción. Sabéis que se rodó aquí en España, la primera, y un poco pues eso también, ¿no? Es decir, el tema de las ilustraciones. A mí, por ejemplo, esta parte me gusta mucho. Esta es la parte gráfica, digamos, del proyecto, y me gusta bastante. Parece muy curiosa, como ya tenían más o menos con dibujo, tenían planteado cómo iba a ser esa irrupción de Conan en la pantalla grande, y me parece que es un tema curiosillo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues eso, las novelas de Conan, que también son las distintas posibilidades de novelas, cómics. Bueno, pues esta es la otra guía, ¿no? Y otra guía más, o sea, el conanófilo no puede sustraerse a la tentación de agarrar cualquier guía, cualquier volumen, cualquier historia que le salga al paso del personaje, si realmente es un aficionado al mismo. Y esta es simplemente un estudio sobre el mito. Un estudio sobre el mito de, ojo, para mí uno de los escritores, León Arsenal, que es uno de los escritores de novela histórica alternativa, por decirlo así, que tenemos en nuestro país. Creo que Arsenal se ha convertido, debería ser, en lectura, me molesta decir la palabra obligada, pero lectura muy recomendada para seguidores de Conan el Bárbaro, porque se desenvuelve como autor de novelas en una esfera, digamos, de temas y de propuestas, para mí cercana, inspirada por, no sé, pero en cualquier caso interesante, de la que manejaba Howard con sus personajes y demás. Bien, pues aquí tenemos otra vez otra guía de la era Iboria, otro trabajo interesante sobre el personaje de Robert Howard, y es dentro de los libros que se pueden manejar, pues es también bastante interesante y bastante curioso. Ya digo, para mí León Arsenal volvemos otra vez con en fotogramas, Sánchez Zarrate otra vez con su historia. Curioso que saca aquí la foto de los Nibelungos, de Friesland, película muy curiosa, como referente, digamos, colateral a las creaciones de Robert Howard y demás. Y bueno, y hablan un poco pues también de Arnold Schwarzenegger y de tal. Y después pasamos pues a los personajes. Un poco el recorrido suele ser muy parecido en distintos libros, porque bueno, hay que decir que muchos de estos libros surgieron cuando todavía tampoco había tanta información sobre muchas de las claves de Robert Howard, del mundo de Howard, en España, publicada en castellano, y que todos estos libros pues son de distintos intentos de recrear un poco el personaje. Y después, en lo que se refiere a el recorrido de libros, para completar el recorrido de libros, pues hombre, hay varias posibilidades. La primera es esta, que es la que tuvimos todos la primera vez. Sé que hay otras. Yo también me he negado a repetir muchas veces. Es decir, tengo también un límite para decir, bueno, me voy a gastar más pasta en Conan y voy a tener 3 versiones del libro. No, tampoco entro en ese juego, ¿no? Pero a mí estas novelillas me gustaban mucho. Me gustaban mucho porque son las que descubrí en su momento. No estoy entrando en si tienen mejor, peor calidad. No voy a jugar con eso.
pero son unas novelas que en su momento pues nos permitieron a muchos acceder a los relatos originales de Robert Howard sobre el personaje, porque estábamos, digamos, habituados a leer las historias de Conan, pero en formato de cómic y con las versiones de Marvel, Buscema, Barry Smith, etcétera, y de repente pues nos apetecía leer las historias originales, y esta fue la primera opción, además en un formato que a mí me gusta mucho, que es el célebre libro de bolsillo, que se llama así porque te lo puedes meter en el bolsillo y llevártelo donde te dé la gana. Tienes una lectura garantizada durante tiempo para que la veas bien. Sin dibujitos, sin nada, a lo que vamos. Texto, texto, texto. Esta es la edición negra, me gusta a mí llamarla, de Conan, de los estos de Conan, y bueno, las distintas aventuras que escribió Robert Howard y sus continuadores, porque claro, lógicamente no solo estaban las suyas, sino que había también de otros autores que intentaron continuar, digamos, su recorrido, los recorridos del personaje y demás. Y ya digo, una edición a la que yo le tengo cariño porque fue la que me permitió, Conan de las Islas, la que me permitió acceder al material escrito de Howard, digamos casi al mismo tiempo que estábamos consumiendo los cómics que iban saliendo del Bárbaro en Marvel. Después tenemos lo que fue otra edición que también me gusta mucho. Aquí sí que he repetido, pero es simplemente porque aquí vienen dos historias. Esta es una buena edición. Es una en la colección de Scila, es una edición de las aventuras de Conan el Cimerio, que además venía ilustrada, y que bueno, pues venía con su estudio y tal, ¿no? Aquí está Nacerá una bruja y El pueblo del Círculo Negro, dos historias, pero también incluye una introducción, prefacio de Gary Jenney, una introducción de Rusty Burke, El pueblo del Círculo Negro, Nacerá una bruja, y una miscelánea de, pues es una sinopsis sin título del pueblo del Círculo Negro, la historia hasta la fecha, otra sinopsis sin título de Nacerá una bruja, etc. Y viene, digamos, más completa que la edición negra, y traía incluso alguna ilustración. A ver si me tropiezo con alguna por aquí, alguna ilustración que esté por aquí. Pues bueno, pues lo que son las ilustraciones que van acompañando los textos, ¿no? Pues que también están bien, estas también son curiosas, y también para los que nos gustan este tipo de cosas, pues nos apetece ver un poco este tipo de trabajo también gráfico sobre el personaje, ¿no? Y como este tipo de libro, esta edición, pues era una edición bastante curiosa, ¿no? Ya digo, traía aquí, en este caso, estamos a dos de los relatos más destacados de la crónica de las aventuras de Conan, y pues eso, Nacer una bruja, con su despliegue y tal, y en una etapa además muy interesante del propio personaje, con referencias que, si nos damos cuenta ya en el dibujo, había alguna referencia a películas de Fritz Lang, como por ejemplo Metrópolis. A mí esta imagen me recuerda mucho la película Metrópolis de Fritz Lang, y que bueno, que tenía su propio despliegue visual dentro de los parámetros que marcaba la edición, pero en fin, currándoselo y ilustrando, digamos, con distintas historias, con distintos dibujos, la historia de Robert Howard. Es curioso la imagen de Conan, como esto sería también cuestión de verlo ya en los cómics, cuando hablemos de los cómics, cómo ha ido evolucionando la imagen del personaje y del mundo que le rodea, pero volvemos a encontrarnos con esto. Para mí, Conan es esto, o sea, Conan es esa capacidad de crear un mundo, de crear unos ejércitos, de crear unos países en conflicto, de crear incluso toda una geopolítica de ese mundo, en el cual Howard introducía al personaje del bárbaro, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el asunto, ¿no? Esta edición es una edición curiosa, y una edición que a mí pues me gustó bastante, y pillé algunos números y demás. Y después tenemos lo que van a ser los libros azules, bueno, donde ya están un poco los continuadores, ¿no? Aquí tenemos a Donald Carpenter
dos de las obras de Leonard Carpenter sobre el personaje de Conan el Bárbaro, El azote de la costa sangrienta y El renegado. No voy a entrar, creo que no, a ver, creo que no es cuestión de hacer comparación. Es cuestión de decir, a ver, quiero leer más historia de Conan, quiero tal, y los flipaos de Conan, pues aceptamos esa alternativa para poder seguir consumiendo nuevas historias del personaje. Así que la colección azul, en ese sentido, para esto era ideal, ¿no? Porque habría, digamos, a otras aventuras, los incursores de las montañas, por ejemplo, a otras aventuras del personaje, bueno, está con buena lectura, buena letra y demás, y que nos permitían, pues, de alguna manera mantenernos dentro de lo que era las aventuras de Conan el Bárbaro, del personaje y demás. ¿Hay otras posibilidades de libros? Sin duda, hay muchas más, pero bueno, yo de momento creo que con estas tenemos ya unas cuantas. Sí que comento que sería interesante echarle un vistazo a algo de mitología, y la parte del ciclo mitológico irlandés y la mitología céltica, pues tiene muchos temas. Por ejemplo, después tenemos por ahí otros personajes de Robert Howard, de la narrativa de aventuras de Robert Howard, que también están relacionados con este ciclo, y algunas cosas en la mezcla que tiene con mitología nórdica, con toda la mitología vikinga y demás, pues está el ciclo de mitológico irlandés y la mitología céltica, que bueno, que tiene también su papel dentro de las aventuras, creo, como inspiración de algunas aventuras de Conan, y a título histórico pues es bastante curioso repasar el personaje desde este punto de vista. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento, pero sí quería comentar una cosa. Como aperitivo de lo que vamos a comentar en otras entregas del personaje de Conan, en esta Payancueva, pues quería enseñaros un temita. Mirad, esta es la película Rebak el Rebelde. Y yo siempre he pensado, y algunos otros aficionados al personaje de Conan me lo han confirmado, de alguna manera me han respaldado en esta idea, que hay un actor clásico de Hollywood que habría sido un excelente Conan en su momento, Jack Palance, un veterano de Hollywood, con Oscar incluso como actor secundario. Este es este señor que se puso a hacer flexiones cuando le dieron el Oscar en la ceremonia de entrega. Y esta es la película Rebak el Rebelde, una historia de cartagineses y demás, que es un peplum, una película de espada y sandalia italiana, una producción de espada y sandalia italiana, y donde, como veis, pues ya había referentes muy curiosos del tipo de cosas que nos podemos encontrar en las películas de Conan, en los cómics y en las historias de Conan. Y aquí aparece pues el amigo Jack Palance, que habría sido en su momento un buen Conan para un cine, digamos, un Hollywood clásico, años 50, 60, pues habría sido un buen ejemplo de Conan. Incluso esta película, Rebak el Rebelde, yo le tengo cierto afecto, no porque sea especialmente buena, sino porque el paisaje que te muestra, los personajes, el diseño de producción, vestuarios y demás, y un poco el tipo de historia, recuerda mucho a las aventuras de Conan. Entonces, además es una película que viene de un cine de barrio, un cine Pavón, un cine del centro de Madrid. Ahora creo que es el Teatro Pavón, pero si no estará desaparecido. Y la vi en estas que era programa doble, sesión continua, y tú entrabas allí y de repente entrabas a ver la película a medias y te tropezabas con esto y tú decías, anda, eso lo he visto yo en una viñeta de John Buscema o algo muy parecido. Entonces se me quedó grabado este largometraje, porque como veis es un cómic de Conan en movimiento, por decirlo así, de la etapa Buscema. Y ahí tenemos al amigo Jack Palance, que habría hecho en su momento un buen Conan, con el pelo cortado, como aparecían en las portadas de las primeras publicaciones de las novelas de Robert Howard, en los pulp y demás, de los primeros relatos de Robert Howard.
y yo siempre he pensado que este habría hecho un buen Conan, en una línea un poco no tan Schwarzenegger, no tanto músculo y tal, sino también en una línea más verosímil desde el punto de vista de físico y demás. Pero vamos, ya digo, quería comentar la película y señalar al amigo Jack Palance como un posible Conan. You Celtic dog, no Celt bows to a plunderer. Silence! If thee speak, my son, speak then, before I slaughter them. Is there more to your attack than mere pillage? Carthage is at war with Rome. I have come to make a treaty. Rather than servitude. Bien, ahí tenemos, ¿no? Mi opción de Conan antes de Conan, del Conan de Milius. Mi opción de Conan en lugar de Arnold Schwarzenegger. Bueno, estamos en el minuto 30 y como sé que hay gente que no va a querer salir de esta payancova, que está un tanto revolucionada hoy, porque está buscando para conseguirle el tema de Conan y demás, pues está buscando tal, hablaremos de ella la semana que viene y daré algunas referencias de cruces con otras películas que me parece que influyen en la de esto, en la de John Milius y demás. Yo sé que vais a preguntar por el amigo Florito. Y bueno, como vais a preguntar por el amigo Florito, pues he decidido que la película que íbamos a recomendar esta semana de El amigo Florito no era otra que Zombie Holocausto. Zombie Holocausto, que es tan trepidante como amenaza su título, Zombie Holocausto. Zombie Holocausto es, en esta edición es una película que tiene unas, dentro de la edición que se ha hecho, pues bueno, tiene unos carteles muy majos, que voy a ver si os puedo mostrar, en los cuales pues bueno se refleja un poco la parte de las alternativas de cartelería de la película. Voy a dejar aquí esto un momento, lo vamos a poner aquí y vamos a sacar Zombie Holocausto. Bueno, pues Zombie Holocausto, bueno, según son los distintos títulos, Doctor Carnicero, está bien, es otra alternativa interesante. Zombie Holocausto es una película donde dicen, caramba, es una película italiana de bajo presupuesto, de explotación, y a estos señores pues que se les ocurrió una brillante idea, que es, si funcionan los zombies, los muertos vivientes, digamos, ¿por qué no mezclar muertos vivientes con caníbales? Porque, caramba, también están funcionando los caníbales, pues vamos a mezclar las dos figuras, caníbales y muertos vivientes, y entonces pues ya se arma el lío, ¿no? A ver, el argumento tampoco presumía de ser muy original. En una clínica de Nueva York han aparecido una serie de cadáveres mutilados. Cuando se descubre al culpable se sabe que es originario de las islas Al Loro, de las islas, a ver si doy con ello, Islas Moluchas. No de las Molucas, no, de las Moluchas, que yo creo que da más miedo todavía porque no, son las Molucas. Pero bueno, si dices Moluchas, pues fíjate, la que lías. Bien, pues en las Islas Moluchas, donde aún se practica el canibalismo. Esto lo dicen como si se dijera, se practica el jogging, el salto con pértiga, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues el canibalismo, venga, tiramos con ello. La doctora del centro, 2 policías y una periodista deciden ir a investigar la isla. Que también tú dices, la doctora del centro, donde se han cometido los asesinatos, donde se han cometido los actos de canibalismo, va a investigar con la policía, que además no es un policía, es lo divertido. Hay una explicación muy curiosa, resulta que es el departamento de sanidad, y además la explicación que dan es, como se han cometido actos de canibalismo, esto lo lleva a sanidad. Y tú dices, vale colega, pues no entiendo la relación, pero en fin, será por lo de los alimentos, la salud en los alimentos y todo esto, ¿no? Claro, como se están comiendo cadáveres, pues, a ver, casquería fina, ¿no? Y por eso mandamos a un tío de sanidad con su colega también de sanidad, una periodista que aparece por allí y una doctora del centro que casualmente, además de sacarse la carrera de medicina, pues ha sido una chica muy aplicada y se ha aficionado también a la antropología. Vamos, una campeona. Que por cierto tiene 3 desnudos gratuitos, absolutamente gratuitos en el desarrollo de la película,
que están además como pautados para aparecer en determinadas partes de la película y que de alguna manera pues parece que es no parece, era la moda de la época, es decir, tú metías desnudos de la protagonista y tal, ¿no? Y bueno, y que después acaba de una manera precipitada y absolutamente disparatada, pero que tampoco desdice del disparate que es toda la película, que es una película muy mazmorrera, que me alegro mucho de haber comprado, porque es una fricada muy gorda y un pasarratos muy majo, muy simpático, ¿no? En cuanto a sus disparates, por ejemplo, pues tiene secuencias inolvidables como el momento en el que el célebre caníbal del hospital se dedica a cortar una mano tranquilamente como si estuviera pidiendo cuarto y mitad de pollo en la pollería de la esquina, ¿no? Del supermercado de la esquina. Y el hombre está ahí con su sierra, taca, 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 cortando una manilla que obviamente es una mano de goma y se ve. Pero vamos, que tiene rato muy majos para echarte unas risas de esta película. Y ya digo, la no originalidad, tampoco es que... Pero vamos, la cosa es decir, venga, pues vamos a mezclar caníbales con zombies. Aunque no pegue mucho la cosa, pero ahí está. Te meten un rollo Mad Doctor al final, en plan, de ahí el título que le ponen aquí, el Doctor Carnicero, con un rollo un poco masoquista, sadomasoquista, con una de las protagonistas, un trasplante de cerebro, en fin. Digamos que no se dejaron nada en la bolsa para sacar distintos elementos del género de terror, de elementos argumentales, y hacer una especie de pizza de cuatro o cinco sabores, ¿no? Que estuviera todo allí metido y tal. Yo creo que les faltó sacar a Godzilla y a King Kong por ahí dándose un paseo por la isla, y ya lo habían tenido todo. Y ya digo, la película pues tiene unos diálogos, algunos bastante disparatados, y su planteamiento pues es curioso. Mazmorrera total, recomendación del amigo Florito, que sigue estando aquí con nosotros y que evidentemente no falta su cita con la Payancueva. Bueno, hoy nos hemos alargado un poquillo, lo vamos a dejar aquí y la semana que viene ya no seguiremos con Conan, sino con otra cosillita. Eso sí, ya sé que me estoy alargando un poco, pero antes de terminar, vamos a ver, aludiendo a... Y aquí voy a dar la vuelta y voy a dar la cara, porque para decir estas cosas me gusta dar la cara. Me he enterado de la peripecia esta de van a borrar a Kevin Spacey de la película de Ridley Scott. Por ahí he oído que la idea de Ridley Scott no es, creo que no será así, será una idea del estudio, de la productora, de lo que sea. Pero en cualquier caso, estoy viendo que tengo ahí un DVD del colega Usero. Estos. Usero, están aquí, siguen aquí, ya los he visto, te los tengo que devolver, pero es que cada vez que te lo quiero devolver me dices que no. Entonces, colega, a ver si la próxima vez que nos veamos te los paso. Bueno, pues ya me las he visto, una serie muy recomendable, por cierto. Hazañas bélicas. Lo que decía, Kevin Spacey borrado de la última película de Ridley Scott. Van a borrar su personaje, van a volver a rodarlo otra vez, algo así he oído. Mal. Yo en la última Payancueva expresé mi mosqueo por la situación de cómo habían saltado los abusos, y mi mosqueo porque la gente se sorprendiera de ello a estas alturas, pero creo que aquí mal. Esto me suena a levantar la alfombra y meter la mierdecilla debajo, para que no se vea, pero está ahí. Entonces yo creo que al pobre Kevin Spacey, pobre entre comillas, muchas comillas, ¿vale? Pero también le han cogido un poco como piñata. Es decir, alguien se tiene que llevar los golpes, vamos a atacar a este, que ya total, el pobre ya no tiene solución, y vamos a ejecutarle públicamente, una especie de linchamiento público, y vamos a meterle caña limonera al asunto. A ver, van a salir más casos, y si no salen, pues es que estarán tapados. Pero en cualquier caso, sea como fuere, esto de borrar a un personaje de una película es como cuando decidieron que borraban las Torres Gemelas, cuando decidieron eliminar las Torres Gemelas, cuando decidieron no proyectar películas con las Torres Gemelas, como cuando decidieron cargarse capítulos de Friends porque transcurrían en un aeropuerto después de los atentados. El tema de la sensibilidad del público, algunos de estos lo tienen un poquito atravesado, como si fuéramos niños tontorrones que no somos capaces de... A mí me parece que si el personaje estaba filmado, la película estaba filmada, temían el rechazo del público, el no iré a ver esta película porque está Kevin Spacey. Es un linchamiento de Kevin Spacey. No es la primera vez que ocurre. El otro día hablé de Fatty Arbuckle, la botella de Coca-Cola y el intento de violación o la violación completa, los 3 juicios a que se sometió a Fatty Arbuckle, cómo eso dio lugar a... Estamos asistiendo a lo mismo con Kevin Spacey. Y yo digo que esto no es una solución. O sea, que borrar a Kevin Spacey de la película de Ridley Scott es levantar la alfombra y meter la porquería debajo de ella para que no se vea.
pero no me parece. Quería decirlo, me he pasado un poco bastante de tiempo, creo que mi colega y jefe Héctor me va a pelar, lo siento señor director, pero tenía que decirlo lo de Kevin Spacey porque es de esta semana y la semana que viene ya no va a colar, no va a cuadrar con la actualidad. Pero vamos, que esta es mi opinión, es decir, no levantemos la alfombra y metamos la porquería debajo. Borrar a Kevin Spacey de una peli no es una solución, dista mucho de ser una solución. Bueno, lo dejamos aquí, la Payancueva. La semana que viene más, no sé si seguiré con Conan, seguiré en otra Payancueva, ya veré lo que toca, ¿vale? Porque además hay estreno guapo, estreno potente y puede haber muchas cosas curiosas. Venga, que nos vemos, hasta luego, Usero, tu peli que está ahí, ¿vale? Venga, hasta luego, hala, adiós.